Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 31, versos 31 en adelante, donde nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en el capítulo 32, versos 37 en adelante, 37 al 41 de Jeremías también dice: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché en mi furor y en mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios mostrándonos el camino por donde debemos andar. Dios en estas profecías se promete darle un nuevo pacto al pueblo hebreo y darles un nuevo corazón y un camino para andar en él. Y ahora, San Pablo, hablándonos de ese camino, en su carta a los Hebreos, en el capítulo
8 vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 8, verso 8 en adelante, o verso 7 dice: vamos a ver, capítulo 8, verso 6 en adelante dice: pero ahora tanto mejor el ministerio es el suyo, o sea, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si que el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y ahora vean ustedes cómo nos habla San Pablo de ese nuevo pacto. Dice: yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora ven ustedes cómo San Pablo nos habla en este pasaje sobre este nuevo pacto, el cual Jesucristo le ha dado a su pueblo, y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es la sangre del nuevo pacto. Por eso es que ya Dios no requiere sacrificios de animalitos como se hacía en el Antiguo Testamento, porque ya la sangre de un nuevo pacto ha sido derramada en la cruz del Calvario. Y ahora no se entra al pacto con Dios por medio del antiguo pacto, sino por medio del nuevo pacto establecido por Cristo con su propio sacrificio, su propia sangre, y por medio de la sangre del nuevo pacto somos limpios de todo pecado, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos circuncidados no en la carne, sino en nuestra alma, en nuestro corazón. Y son escritas las leyes divinas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Él nos da un nuevo corazón y una nueva mente para así servir a Dios bajo un nuevo pacto. Y así entramos al camino nuevo en el cual Dios nos guía en y bajo el nuevo pacto divino. Vean en el capítulo 10, verso 20, nos dice Dios por medio de San Pablo: vamos a ver,
capítulo 10. Comenzamos en el verso 10 en adelante, o 9 en adelante, dice, capítulo 10, verso 9 en adelante del libro de los Hebreos, o carta a los Hebreos de San Pablo, dice, y diciendo, esto hay que comenzarlo un poco antes. Vamos a comenzar en el verso 1 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, donde dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, mas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. La sangre de esos animalitos que se ofrecían en el Antiguo Testamento no pueden quitar el pecado, solamente lo cubrían, pero estaba allí en las personas. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, o no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual fue ofrecido en sacrificio en la cruz del Calvario. Un sacrificio perfecto. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Y venía para hacer la voluntad de Dios, o sea, ofrecerse en sacrificio por el pecado, para quitar el pecado. Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, se ha sentado en el trono de Dios en el cielo. Por eso podía decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, pues se sentó en el trono de Dios, en el cielo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso es que en la segunda venida de Cristo, Él no tiene que ofrecer por el pecado un sacrificio, porque ya Él lo ofreció en su primera venida, un cuerpo. Por el pecado lo ofreció en la cruz del Calvario, un cuerpo perfecto, un hombre perfecto, sin pecado, vino a este mundo y, vean ustedes, fue aceptado por Dios. Él tomó nuestros pecados, se hizo mortal y murió por todos nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora miren, el velo del templo ya representa el cuerpo de Cristo, el velo de su carne. Y ahora nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, en plena en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora vean cómo Cristo, por medio de su cuerpo, ofreció el sacrificio perfecto por el pecado, para quitar nuestros pecados y para ser colocados bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, en el camino nuevo que Él nos abrió. Ese es el camino de la vida. Ahora vean ustedes, en las palabras de Jesús contenidas en el capítulo 14 de San Juan, Él nos dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes, o yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vean ustedes cómo el mismo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida eterna. O sea que en Jesús, ven ustedes, está el nuevo pacto, está el nuevo camino
y está todo lo que Él ha prometido para su pueblo, tanto para el pueblo hebreo como para todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que serían llamados de entre hebreos y de entre gentiles también. En la primera venida de Cristo, todo el programa para el nuevo pacto estaba sellado en nuestro amado Señor Jesucristo, viniendo como el Cordero de Dios. Como todo el programa divino correspondiente a la dispensación del reino está sellado en la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora, todas las bendiciones que Cristo trae en su programa de león de la tribu de Judá, de rey de reyes y señor de señores, lo obtendrán los que lo habrán recibido primeramente como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. O sea, primero hay que creer en la primera venida de Cristo para luego creer en la segunda venida de Cristo. Por eso es que se predica el Evangelio de la Gracia, para que todos puedan conocer el misterio de la primera venida de Cristo y recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y así entrar al nuevo pacto, recibir el Espíritu de Cristo y así estar bajo el nuevo pacto y bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y bajo el nuevo pacto es que los pecados son quitados. Bajo el pacto antiguo, los pecados solamente eran cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios. Pero bajo el nuevo pacto, los pecados son quitados con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. El pueblo hebreo como nación no ha entrado al nuevo pacto, pero son miles o quizás millones los hebreos que como individuos han entrado al nuevo pacto desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo final. Y también son millones de personas de entre los gentiles los que han entrado al nuevo pacto y el nuevo camino de Cristo o del tiempo de los apóstoles hasta este tiempo final. Y de ambos pueblos, hebreos y gentiles, Dios ha estado creando una nueva raza, ha estado creando Él un nuevo pueblo llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo es una nueva raza que Cristo está creando. Una nueva raza con vida eterna. Por eso es que Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, aparece como el principio de la creación de Dios. No de la creación de Adán, sino de una nueva creación. O sea, antes, vean ustedes, cuando
Adán fue colocado aquí en la tierra en un cuerpo de carne. El primero de esa creación, ¿quién fue? Adán. Pero ahora, por causa de la caída, Dios prometió una nueva creación. Y el primero de esa nueva creación es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual aparece en la tierra con un cuerpo inmortal, porque vino no por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio de creación divina. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, de la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue creado, formado el cuerpo de Jesús. Vino sin pecado, el cual nació en Belén de Judea, y por eso es que Cristo podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y también podía decir: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que podía seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y para poder morir, tenía que tomar nuestros pecados, y así se hacía mortal para quitar los pecados nuestros y nosotros poder tener vida eterna. Porque sin pecados la persona tiene el derecho a la vida eterna, es restaurado a la vida eterna. Se hace efectivo el sacrificio de Cristo en la persona cuando la persona lo recibe como su Salvador. Lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu. La persona es justificada delante de Dios como si nunca en la vida hubiese pecado. Y por consiguiente obtiene así vida eterna. Obtiene el nuevo nacimiento y obtiene el cuerpo teofánico con vida eterna de la sexta dimensión. Y para el día postrero obtendrá el cuerpo físico eterno y glorificado con vida eterna para vivir por toda la eternidad. Ahora vean cómo Dios está llevando a cabo la creación de una nueva raza. Esa nueva creación comenzó con Jesús. Él es la cabeza, el principio de esa creación nueva. Por eso Él es el segundo Adán. Por medio del primer Adán viene la vida humana terrenal, mortal, corruptible y temporal, porque viene por medio de una raza caída. Pero por medio de Jesucristo viene una nueva raza con vida eterna. Por eso es que Cristo nos dijo en San Juan, capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 3, verso 15 dice, o verso 14 en adelante dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vean que es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o condenación. Por eso es tan importante conocer el mensaje del Evangelio de la Gracia, el mensaje que gira alrededor de la primera venida de Cristo, para así recibirlo como nuestro Salvador y entrar al nuevo pacto y ser así borrados nuestros pecados con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es el pacto que Dios le confirmará al pueblo hebreo. El nuevo pacto que Dios le ha prometido, y a 144,000 hebreos se lo confirmará conforme a la promesa divina. Y durante esos 3 años y medio el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, entrarán al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto. Y ahora podemos ver que para esa conversión del pueblo hebreo como nación, habrá un ministerio que le dará el mensaje del nuevo pacto para entrar 144,000 hebreos al nuevo pacto, 12,000 de cada tribu. Y así cumplirse la profecía que dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito: y vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. De eso nos habló San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, y cuando nos habla, nos dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, para quitar los pecados del pueblo hebreo como nación, y para cada hebreo como individuo, ya no pueden utilizar los sacrificios de animalitos, porque solamente cubrían el pecado, no lo quitaban, y ya no tienen el templo. Por lo tanto, los sacrificios ordenados para ser efectuados en el templo no los pueden llevar a cabo. Por lo tanto, no tienen ni siquiera sacrificios para cubrir el pecado. Por eso es que han estado bajo el juicio divino desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo final. Pero la promesa es que Dios hará un nuevo pacto con ellos. Ellos entrarán a un nuevo pacto y sus pecados serán perdonados, serán quitados, y por consiguiente recibirán la bendición de Dios. Dios regresará al pueblo hebreo. El Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo recibirá las bendiciones de Dios. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo tiene estas promesas, y aunque desde hace 2000 años atrás
El nuevo pacto fue instituido por Cristo, el cual es el sumo sacerdote que con su propio cuerpo físico, siendo sacrificado en la cruz del Calvario, efectuó el sacrificio por nuestros pecados, llevó a cabo la expiación para nuestra reconciliación con Dios y para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Sin este nuevo pacto instituido por Cristo, no hay misericordia ni para el pueblo hebreo, ni para ninguna persona que vive en el planeta Tierra. Ahora podemos ver que hay un camino. San Pablo dice que él perseguía ese camino. Y dice luego de estar convertido, dice: ahora conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Y San Pablo sirvió al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en el nuevo pacto establecido por Jesucristo, nuestro Salvador. Y son millones de seres humanos que han estado sirviendo a Dios bajo el nuevo pacto, al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así han estado naciendo en el reino de Dios millones de seres humanos. Y se ha estado cumpliendo lo que dijo Cristo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero son millones los que han estado entrando al reino de Dios porque han estado naciendo del agua y del Espíritu. Han estado recibiendo el Espíritu de Dios y por consiguiente han obtenido un nuevo nacimiento y han obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para este tiempo final, todos los que han entrado al nuevo pacto recibirán el cuerpo físico eterno y glorificado. Todos los que han entrado al nuevo pacto, todos los que han nacido de nuevo. Y ahora vean todas las bendiciones que hay en el nuevo pacto para todo ser humano, sea gentil o sea hebreo. Ahora podemos ver en el programa divino que el camino de Dios ha estado siendo manifestado de edad en edad. El camino de Dios bajo el nuevo pacto, en donde han entrado millones de personas y han sido circuncidados en sus corazones, en sus almas, y las leyes divinas han sido escritas en sus corazones y en sus mentes. Han recibido el nuevo nacimiento y así han entrado al camino de Dios en una nueva dispensación. Aunque le han llamado al camino de Dios camino de herejía, pero ha sido el camino de Dios verdadero. Y vean ustedes cómo el camino de Dios para el nuevo pacto gira alrededor de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él viene en este tiempo final
para su iglesia primeramente, la cual estará bajo el nuevo pacto, y en este tiempo son llamados y untados los últimos escogidos de Dios, son colocados bajo el nuevo pacto, y luego que se complete ese número, Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, tomará el título de propiedad, hará el reclamo de todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, vendrá manifestado en toda su plenitud en este tiempo final, y resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros los que vivimos nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Y así estará en pie un pueblo nuevo, un pueblo compuesto por personas con vida eterna. Es un pueblo celestial. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando resuciten los muertos en Cristo y nosotros seamos transformados, vamos a estar aquí en la tierra todavía 30 o 40 días, y si con uno perfecto, con vida eterna, Jesucristo, fue estremecido el pueblo hebreo, ¿cómo será con millones de seres humanos que en este tiempo final tendrán un cuerpo eterno, resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados y así restaurados a la vida eterna físicamente también, y a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil estarán aquí en la tierra, y estarán todos los grupos de los 7 mensajeros de las 7 edades y el grupo de los apóstoles también. Y todos estarán aquí en la tierra en cuerpos nuevos, y estarán en la edad de la piedra angular. Porque ya el cuerpo místico de Cristo, al ser transformado, será un solo cuerpo místico de creyentes. Pero todos estarán bajo el ministerio de este día postrero. Y todos estarán sujetos a ese ministerio en este tiempo final. Ahora vean ustedes el por qué los santos de las edades pasadas no pueden ser perfeccionados, no pueden obtener el cuerpo perfecto, físico y eterno, hasta que se complete el número de los escogidos de Dios, y llegue así el cuerpo místico de Cristo a su número perfecto, y sea llevada a cabo la labor de reclamo y adopción de Cristo para su mensajero, y para los muertos en Cristo y sus mensajeros, y para los que vivimos en este tiempo final. Ahí hay un misterio muy grande. Por eso San Pablo dijo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros que vivimos seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15 versos 50
y 1 al 55. Y cuando eso suceda, la muerte desaparecerá de nuestros cuerpos. Ya no seremos mortales, sino inmortales. Y la Tierra, el planeta Tierra, tendrá la visita de los inmortales hijos e hijas de Dios, en cuerpos físicos inmortales, con sus cuerpos teofánicos inmortales dentro del cuerpo físico y sus almas inmortales dentro de ese cuerpo teofánico. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay en el camino de Dios que Él nos ha mostrado. El camino de Dios, el camino de Cristo, el camino que Él nos abrió para caminar en Él, obtener el perdón de nuestros pecados y obtener la salvación. Esto es así para nosotros que vivimos en este tiempo final, y esto es así para gentiles y para hebreos también. Ahora Dios trata con el pueblo hebreo como nación, pero con los gentiles Él trata con individuos. Ahora, de vez en cuando, entran hebreos como individuos al camino nuevo de Dios y entran al nuevo pacto de Dios. Pero pronto entrará un grupo de 144,000 hebreos. Ese grupo entrará y será cumplida la promesa y todo Israel será salvo. Sus pecados serán perdonados y entrarán al nuevo pacto. Podemos ver que eso está muy cerca, tan cerca que si buscamos las fechas proféticas, hasta podríamos ver algo en esas fechas, pero mejor trabajamos en favor de la iglesia de Jesucristo para que se complete, porque hasta que no se complete, Dios no puede tratar con el pueblo hebreo como nación. No puede Él llamar esos 144,000 hebreos, sino que tiene que completar su iglesia primero. Ahora, en su iglesia pueden entrar hebreos o gentiles. Pero cuando se trata de los 144,000 hebreos, ya eso es para cuando Cristo termine de llamar y juntar a sus escogidos de su cuerpo místico de creyentes, o sea, de su iglesia. Porque los escogidos de la iglesia de Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Y los escogidos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu, que son 144,000 hebreos, son los siervos de Dios. Y hay una diferencia entre los siervos y los hijos. Los siervos, 144,000 hebreos, servirán durante el reino milenial a Cristo y a su iglesia, porque la iglesia de Jesucristo está compuesta por los hijos e hijas de Dios, de entre los cuales hay gentiles y hebreos también.
Y ahora, ven ustedes, son los miembros de la Iglesia de Jesucristo los que serán resucitados si han muerto, y los que serán transformados si están vivos, y los que serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Son los que entran al nuevo camino, al camino de Dios, bajo una nueva dispensación, y obtienen el nuevo nacimiento, y así entran al nuevo pacto establecido por Jesucristo nuestro Salvador, el cual nos muestra el camino de Dios por el cual debemos andar y por el cual han caminado millones de seres humanos cuando les ha tocado vivir en este planeta Tierra. Dios mostrándonos el camino por donde debemos andar. Luego, en la dispensación del reino, el camino sigue siendo nuestro amado Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para todos los que han entrado al pacto de Dios, bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios mostrándonos el camino por donde debemos andar. Bajo el nuevo pacto están todas las bendiciones de Dios para todos ustedes y para mí también. Y Dios lleva 2000 años mostrándole a los seres humanos el camino por donde todos debemos andar. El camino de Dios bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Dios mostrándonos el camino por donde debemos andar. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del camino por donde debemos andar. Es Cristo el camino. Es Cristo el camino en la dispensación de la gracia, y es Cristo el camino en la dispensación del reino. Cristo el camino que nos lleva a Dios. Y Él es también la puerta por donde entramos a la casa de Dios, al redil del Señor. Dios ha sido tan bueno con todos nosotros que ha estado mostrándonos el camino por donde debemos andar. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es para mí motivo de gozo y de agradecimiento a Dios ver que en este tiempo final hay personas que caminan en el camino de Dios bajo el nuevo pacto. ¿Y dónde están las personas
que caminan bajo el nuevo pacto en el camino de Dios, pues aquí estamos en esta ocasión y en diferentes lugares y en diferentes naciones. Y pronto 144,000 hebreos también caminarán bajo el nuevo pacto en el camino de Dios. Está muy cerca ese momento profético, el cual será también un evento histórico cuando sea cumplido. Oremos mucho para que Dios complete el número de sus escogidos. Trabajemos también en su obra todos los días de nuestra vida. Los adultos, los jóvenes, los niños también. Escucharon ustedes de un lugar donde la cantidad mayor de personas nuevas habían venido por medio de la labor de los niños. Así es que, jóvenes, si ustedes se duermen, los niños harán más trabajo en la obra de Cristo que los jóvenes. Y si los adultos se duermen, los niños trabajarán más que los adultos. O sea, que serán instrumentos de Cristo en una forma más amplia que los adultos, y los adultos se duermen. Pero si todos estamos despiertos espiritualmente y trabajando en la obra, Cristo los usará a todos. Él usa al que se coloque en las manos de Cristo y lo usa y lo bendice grandemente. Bueno, trabajemos rendidos a Cristo en su obra todos los días de nuestra vida. Es la oportunidad que Él nos da estando en estos cuerpos mortales. Y es la labor que tendrá recompensas, pues Él ha dicho: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No es que trabajamos por recibir galardones, pero Él ha dicho que va a repartir galardones, y nosotros decimos, pues queremos esos galardones que Él trae para nosotros, los cuales nos dará en la cena de las bodas del Cordero, pero también nos dará la corona de la vida cuando nos resucite los muertos en Cristo y nos transforme en nosotros. Ahí estará dándonos la corona de la vida eterna, físicamente hablando. O sea que nos dará un gran premio, la vida eterna física, así como nos ha dado la vida eterna interior. Bueno, trabajemos con amor divino y con fe, que sean obras de fe lo que hagamos en el programa divino, sabiendo en qué edad estamos, en qué dispensación estamos y en qué territorio estamos conforme al programa de Dios. Ya Dios, por lo que vemos, nos va a dar una bendición bien grande. Ya comenzó a darnos una bendición grande, ya nos ha dado más terreno, y eso significa que viene una bendición espiritual muy grande para todos nosotros. Y si nos ha dado más terreno, pues tiene que ser porque va a traer
más personas. Y cuando estemos adoptados, ya este lugar con todo lo que ya tenemos se hará muy pequeño. Pero solamente vamos a estar después de adoptados, después de transformados, vamos a estar unos 30 o 40 días. Así es que no sabemos cómo va a ser aquí, pero ya nos está dando más terreno y si Él ve que necesitamos más, pues nos dará más terreno también. Ahora, nosotros queremos ser cuidadosos, tener nuestras vidas bien arregladas delante de Dios, nuestras faltas, errores y pecados confesados a Cristo, echados en la sangre de Cristo y así borrados con su sangre preciosa. Estemos todos preparados, esperando el cumplimiento de lo que Él prometió. Yo algunas veces, al sentir la presencia de Dios, pienso que voy a ser transformado en ese momento y me quedo esperando la transformación. Pero en algún momento va a venir, va a llegar esa transformación. Ya tenemos la palabra, la revelación de transformación y rapto, que es la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, el misterio, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. Alrededor de esa revelación, de ese misterio de la segunda venida de Cristo, gira todo lo que Él hará con su iglesia para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos. Y pronto se materializará en nuestros propios cuerpos esa promesa y tendremos el nuevo cuerpo, lo cual nosotros creemos con toda nuestra alma. Estén preparados todos para ese glorioso momento, pero estén preparados no inactivos, sino trabajando en la obra de Cristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y oren mucho por mí, para que Dios coloque en mi corazón y en mi boca lo que yo debo hablar siempre a su pueblo, su iglesia, en este tiempo final. Hay todavía trabajo, mucho trabajo para llevar a cabo y estaré atendiendo esas labores en todos los lugares, o sea, los diferentes países, y espero que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, de entre la iglesia de Jesucristo. Y después será más fácil el llamado para los 144,000 hebreos. Si era tan fácil, muchas personas piensan, ese pueblo es tan duro, a tal grado que han ido los mejores predicadores y no han podido convertir a Cristo, el pueblo hebreo, como nación. Pero será tan sencillo todo que ellos mismos dirán, esto era lo que nosotros estábamos esperando.
Así es que no va a haber que tratar de convencer al pueblo hebreo, sino que ellos mismos dirán, esto es la verdad, esto es lo que nosotros estábamos esperando. Porque así como Jacob se agarró del ángel de Jehová, que le apareció en su cuerpo teofánico, siendo profeta, podía agarrarse del ángel. Y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel. Así hará el pueblo hebreo, agarrándose del ángel del pacto, que estará manifestado a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. ¿Ven el misterio? Es sencillo, solamente que el ángel del pacto vaya manifestado en el ángel de Jesucristo y se revele al pueblo hebreo. Vamos a dejar eso quietecito ahí. No vamos a dar mucho detalle para que así se quede todo quietecito y Dios complete su obra en medio de su iglesia y luego llame 144,000 hebreos. Ya ustedes van a ver que será algo bien sencillo. Pero primero, queremos ser transformados, queremos ser adoptados. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y con nosotros nuevamente. Dejo a Félix Caro para continuar y finalizar así con algún cántico esta actividad. Si hay algún anuncio también que no haya dado, también lo dará. Y así obtendremos lo que nos diga en algún anuncio y también luego daremos gracias a Cristo, cantaremos también a Él y luego nos iremos dándole gracias a Cristo por habernos hablado directamente a nuestra alma. Esta es la revelación del lugar santísimo del cielo, del templo celestial, revelado al lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo, lo que Él nos da en este tiempo. Ese es el maná escondido para nosotros. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y con nosotros Félix Caro para continuar.